Se habla mucho en estos tiempos del individualismo. Individualismo por aquí, individualismo por allá, el mal del individualismo, cada uno va a lo suyo, la gente se está volviendo individualista, algo que más o menos critican o condenan sectores muy concretos de la población, identificando esa actitud vital como algo rotundamente negativo para el ser humano, para el individuo y para la sociedad en general. Incluso hay quien atribuye al individualismo una de las causas de la degradación, de la decadencia de la civilización occidental. Sin embargo, el individualismo tiene muy poco de ser un fenómeno nuevo y no tiene tanto de ser un fenómeno malo. Incluso podríamos atrevernos a decir que el individualismo ha constituido uno de los pilares, una de las esencias fundamentales de ese Occidente que ahora se está degradando, pero no por el individualismo que surgió en su seno hace muchísimo tiempo. Verán, aunque las civilizaciones antiguas tendieron a situar la vida en comunidad por encima del individuo, la idea de la singularidad personal ya aparece reflejada en la filosofía griega. Ahí tenemos a Sócrates, con su célebre mandato de ocúpate de ti mismo, que introdujo, podríamos decir, un cierto germen de lo que iba a ser la ética individual. Luego, el propio cristianismo también profundizó en este cambio cuando declaró que cada alma es única e irrepetible ante Dios, sin importar la, por ejemplo, condición social ni tampoco el origen. En el Renacimiento, el humanismo exaltó al individuo como creador y centro de valor, y de esta manera abrió paso a una concepción más autónoma del ser humano. Ya en la modernidad, lo sabemos perfectamente, la Ilustración y también el liberalismo, pues consolidaron al individuo como sujeto de derechos. Locke defendió la vida, la libertad y la propiedad como derechos naturales. Rousseau habló de la libertad originaria del hombre antes de las cadenas sociales. El liberalismo clásico colocó al individuo en el núcleo de la organización política y económica de la sociedad, enfrentando los poderes absolutos del Estado y de la Iglesia, tan arraigados en el antiguo régimen. Y el individualismo, paulatinamente, acabó así convertido en el motor de las democracias modernas y del capitalismo emergente. En la filosofía moderna, también en la contemporánea, el individualismo fue adquiriendo matices más profundos si cabe. Kant lo entendió como una suerte de autonomía moral, algo así como la capacidad de darse uno a sí mismo la ley. Nietzsche lo llevó al extremo con la figura del superhombre, que sería alguien creador de valores frente a la masa. El existencialismo de Sartre o de Camus defendió la libertad radical y la responsabilidad del individuo sin refugio en dogmas colectivos. Pero es que el individualismo, miren, no es solo un principio filosófico, es que el individualismo es también, y aquí está el quid de la cuestión, es también, digo, una forma de vida. En las sociedades modernas, la autonomía personal se manifiesta en la elección de pareja, en la elección de profesión, de identidad, de estilo de vida, la sociedad del estrés y los estilos de vida, esa que habitamos ahora
en la era de la codicia. El capitalismo premia la iniciativa personal, la iniciativa individual, el emprendimiento, la competencia. Y en la era digital, el individuo se presenta como una marca personal. Pone su propio escaparate de Internet y proyecta ahí su yo, bueno, más bien su avatar, su otro yo, su alter ego, lo que querría ser pero no va a ser capaz de ser nunca, la imagen que quiere dar de sí mismo, incluso a sí mismo, para no reconocerse. Lo hacen las redes sociales, donde cotidianamente vemos cómo se combina la autoafirmación con la búsqueda incesante del reconocimiento de los demás. El individualismo ha sido acusado de erosionar la vida comunitaria. Es lo que decía yo al principio de este vídeo. Y se le ha acusado de eso ya que el ser humano es, ante todo, un ser social. Un ser social que, sin vínculos, se enfrenta a que la libertad se vacía completamente de sentido. Somos libres con los demás. Somos libres como sociedad. Somos libres dentro de la comunidad. No somos libres al margen de la sociedad. Pensadores, ahora tan de moda con esto del premio Princesa de Asturias, pensadores digo como Byung-Chul Han, cuya lectura recomiendo vehementemente, sostienen que el individualismo neoliberal ha convertido al sujeto en explotador y explotado de sí mismo. El sujeto ahora estaría atrapado en un régimen de autoexigencia permanente, que es, pues sí, exactamente lo que vemos a diario en muchísimos creadores de contenido, en los influencers, en los súbditos, porque son súbditos de las redes sociales y en las personas, todas ellas que han quedado subsumidas, atrapadas en la vorágine de la sociedad, del estrés y los estilos de vida. Así que nos encontramos con que hoy vivimos una paradoja. El individualismo se exalta en la autodeterminación de identidades, el emprendimiento y la libertad de elección. Pero al mismo tiempo proliferan la soledad, la ansiedad y la fragmentación, síntomas de un yo que no logra sostenerse sin redes de apoyo. Es decir, tenemos un individualismo de sofá que no puede autoafirmarse, que no es soberano, y hablaremos en este canal mucho de la soberanía de uno mismo, muchísimo tenemos que hablar de eso. Un individuo que no es soberano porque no es capaz de ser si no tiene aprobación o redes de apoyo normalmente ideológicas. La dependencia de algoritmos y plataformas digitales revela que el individuo contemporáneo, el habitante de nuestra sociedad, de la modernidad tardía, podríamos decir, ese que se cree autónomo e individual, en realidad está profundamente sometido a estructuras invisibles, sí, pero que lo han atrapado. Yo me pregunto a veces cuando decimos, bueno, Internet es la red, ¿no? Es de web, la red, la tela de araña. La tela de araña en inglés es la web. Si no somos un poco como los insectos que se quedan ahí pegados y cuyo final, porque la finalidad de la tela es la que es, cuyo final es servir de alimento al monstruo. Pero el hombre actualísimo, el de la modernidad tardía, cae en un error mayúsculo. Busca su identidad, busca su libertad, busca su individualismo en la autosuficiencia. Ahí creo yo, podría estar, más que creo, reflexiono en voz alta para que ustedes hagan lo mismo. No, las opiniones no tienen ningún sentido en la sociedad actual, no conducen a ninguna parte, lo llevamos viendo años.
pues en la autosuficiencia es en lo que quizás deberíamos reflexionar como degradación del individualismo que otrora fue, si no positivo, sí lo suficientemente abarcante como para hacer aportaciones a la civilización occidental. Filósofos estoicos como Séneca o Epícteto colocaban la llamada autarquía, la autosuficiencia, en el centro de la sabiduría. El sabio debía aprender a depender lo menos posible de la fortuna, de los bienes materiales o de la aprobación de los demás. Un verdadero sabio, un gran sabio, no necesita que le aplaudan. No lo necesita en absoluto, como no necesita cosas fútiles que en realidad no dejan de ser objetos que no aportan gran cosa. Lo esencial estaba para sabios como Séneca o Epícteto, estaba en el gobierno interior, en la soberanía de uno mismo, en cultivar un alma que pudiera mantenerse imperturbable incluso cuando el mundo exterior se derrumbase. Se trataba de desarrollar una suerte de libertad ante lo superfluo, una soberanía. Quien aprende a necesitar poco, decía Séneca, nunca será esclavo de nadie. La exaltación de la autosuficiencia era así una exaltación de la austeridad, de la fortaleza del espíritu frente a la incertidumbre de la vida. En el cristianismo primitivo, y particularmente en el monacato medieval, la exaltación de la autosuficiencia adquirió una forma muy distinta, la del retiro, la de la, autosustentación en la soledad. Esos monjes que abandonaban la ciudad para vivir al principio en los desiertos de Egipto o en los monasterios europeos más tarde, que no solo buscaban huir del pecado, sino también del mundanal ruido, podríamos decir, practicar una forma radical de independencia, trabajar con sus propias manos, alimentarse con lo necesario, no depender de los lujos y tampoco de la sociedad mundana. Esa era su manera de afirmarse ante Dios, de acercarse a la divinidad. Aquí, esa, autosuficiencia exaltada adquiría tintes de renuncia, una renuncia, un rechazo al exceso y al mismo tiempo una afirmación de que la verdadera vida no depende de lo material, sino de la comunión con lo trascendente. Con la llegada de la modernidad, la exaltación de la autosuficiencia fue cambiando de signo. Ahí tenemos a Rousseau en su discurso sobre el origen de la desigualdad, que idealizó al ser humano natural como independiente, libre de las cadenas sociales y autónomo, podríamos decir. No es lo mismo ser autónomo que ser soberano de uno mismo. No es lo mismo. La sociedad civilizada, según Rousseau, genera dependencias artificiales que esclavizan al individuo. En el romanticismo ya hay en la tradición norteamericana este ideal se radicalizó completamente. Emerson, en su ensayo Confianza en uno mismo, convirtió la autosuficiencia en el núcleo de la dignidad humana. El hombre debía pensar por sí mismo, hablar con su propia voz, rechazar las imitaciones y las servidumbres de la opinión pública. Ser autosuficiente era ser auténtico, ser creador de valores, ser fuente de sentido. Lo que pasa, lo que ocurre, es que en el plano de los pueblos y los estados, la exaltación de la autosuficiencia tomó forma de autarquía. Gobiernos de distintas épocas proclamaron que un país debía producir lo propio, reducir sus dependencias de lo externo, bastarse a sí mismo, como aquellos monjes.
Pero esta autosuficiencia política que prometía soberanía solía chocar con la realidad de un mundo interdependiente. La exaltación de la autarquía, muchísimas veces las más, desembocó en aislamiento, pobreza y, por supuesto, represión, mostrando la ambigüedad de este ideal cuando se lleva, como ocurre con todos los ideales, cuando se lleva al extremismo. En el terreno comunitario, sin embargo, la exaltación de la autosuficiencia dio lugar a proyectos utópicos, comunas agrícolas, cooperativas, esto que ahora llaman ecociudades o ecovillas, no recuerdo muy bien. En estos lugares se ensaya la posibilidad de una vida, entre comillas, libre, pero libre de las cadenas del mercado, libre de las cadenas del consumo, que en realidad se demuestra que es falsamente libre porque necesita la aprobación. Entonces, tenemos hoy que la exaltación de la autosuficiencia ha ido adquiriendo formas paulatinamente más contradictorias, y así llevamos más de un siglo. Por un lado, por ejemplo, tenemos que el discurso neoliberal exalta como autoemprendimiento términos o conceptos como sé tu propio jefe, no dependas de nadie, invierte en ti mismo. Y claro, de esta manera la autosuficiencia se busca que se convierta en una suerte de marca personal, con el desarrollo de esa especie de mito de la superación individual dentro de un mercado competitivo que paradójicamente exige más dependencia que nunca de las estructuras, como he dicho antes, digitales, financieras y también corporativas. Porque si tienes acceso a Internet y tú proclamas tu independencia a través de las redes, no debes olvidar que estás pudiendo hacerlo porque hay corporaciones que han generado, que mantienen, que sostienen, que crearon esas redes sociales que a lo mejor tú en realidad estás rechazando mientras las usas. Y es que estamos hablando de un fenómeno nuevo, de un paroxismo, que no deja de ser, vamos a decir, chocante, aunque yo me quedaría más con ingenuo. Crece un movimiento de autosuficiencia, por ejemplo, ecológica. Huertos urbanos, energías renovables, casas autosostenibles, todo muy bonito. Entonces, lo que se está haciendo es exaltar la independencia no como logro económico, sino como resistencia a un sistema depredador que además entendemos como frágil. La exaltación de la autosuficiencia se va volviendo así un gesto político y existencial frente a términos como la crisis climática, la hipertecnificación, el embrollo que se nos antoja tan vertiginoso como amenazante. Pero hay un riesgo de espejismo en estas construcciones mentales, sobre todo cuando no se reflexiona sobre ellas, que es lo más común, porque el ser humano actualísimo, el neocórtex no lo utiliza, la sede del intelecto no la usa, se mueve por emociones, se mueve con el sistema límbico. No siendo exactamente retrasado, el ser humano actual se ha vuelto extraordinariamente primario. El peligro de la exaltación de la autosuficiencia es caer en el orgullo solitario o en la ilusión de independencia total, cosa que es absolutamente imposible si uno pretende seguir siendo un ser humano. Ningún ser humano, absolutamente ninguno, puede vivir completamente aislado. Desde el lenguaje hasta los afectos, desde la alimentación hasta la cultura, todo, absolutamente todo, nos recuerda nuestra condición de seres interdependientes. Quien lleva demasiado lejos la exaltación de la autosuficiencia corre el riesgo de negar la comunidad, de negar el cuidado mutuo, de negar el reconocimiento del otro como parte constitutiva de la existencia
y por ende de negarse a sí mismo, aunque sea sin darse cuenta. La exaltación de la autosuficiencia, comprendida en su justa medida, o eso intentamos, no significa ni aislamiento ni orgullo, sino capacidad interior para sostenerse en medio de la fragilidad del mundo. En el vídeo anterior contemplábamos la posibilidad de una catástrofe limitada en el tiempo que se nos revelaba extraordinariamente dura en un plazo tremendamente corto, en un lapso pequeñísimo de tiempo. Lo que sugería ese vídeo, o por lo menos eso se pretendió desde este lado de la cámara, era precisamente reivindicar la realidad de lo interdependientes que somos. Y cuando renunciamos a eso, de lo peligrosos que nos volvemos para nosotros mismos. Entonces, la autosuficiencia en su justa medida significaría tener recursos internos, emocionales, espirituales, intelectuales y también externos, habilidades prácticas, redes comunitarias, cosas que en el fondo, como ha ocurrido siempre desde que salimos de la cueva, permiten vivir con dignidad sin caer en, digamos, esclavitudes innecesarias. Y en última instancia, la autosuficiencia exaltada es un ideal que nos recuerda que no debemos entregarnos sin crítica a las dependencias del mercado, de la opinión pública o del consumo, pero también que necesitamos a los demás para realizar nuestra propia humanidad. De esta manera, la autosuficiencia sería más un horizonte que una meta. Pero, a pesar de que lo ideal sería buscar un camino de equilibrio entre la independencia y la comunidad, entre la fortaleza personal y el reconocimiento de la interdependencia, vienen surgiendo en estos últimos tiempos unos movimientos, uno un poco más antiguo que el otro, o si se quiere uno recientísimo, que podríamos pensar que hacen saltar las alarmas en torno a la tragedia de nuestro propio declive como sociedad. Les voy a hablar a ustedes en primer lugar del preparacionismo, algo que para unos es prudencia, para otros es pura paranoia. Ante todo, el preparacionismo no es un invento moderno. El instinto de acumular reservas ha acompañado a la humanidad desde la prehistoria. Las sociedades agrícolas sabían que el futuro estaba marcado por la incertidumbre. Cosechas arruinadas, inviernos duros, plagas, guerras, lo que fuese. Entonces, prepararse no era una paranoia, era sabiduría ancestral. Quien no guardaba grano en los silos, en los almacenes, quien no guardase salazones, pues corría el riesgo de morir de hambre. Sin embargo, hoy la abundancia y la inmediatez han borrado esa memoria. Tenemos los supermercados abiertos hasta en domingo, algunos abiertos 24 horas al día, y todo esto nos ha hecho olvidar que el suministro puede quebrarse de un día para otro y dejarnos en la estacada, algo a lo que también aludíamos en el vídeo anterior. Entonces, el preparacionismo, en principio, rescata esa memoria olvidada de la precariedad, pero la convierte en una práctica consciente, aunque a veces tirando a irreflexiva. El siglo XX, con la Guerra Fría, pues millones de personas en todo el mundo muy preocupadas por la amenaza nuclear, por la amenaza atómica, pues trataron de pensar cómo protegerse a sí mismos y a sus familias, ¿no? Y no fueron pocos los que construyeron refugios nucleares o simplemente se hicieron habitáculos en el subsuelo, acumulando latas, acumulando agua, y lo hacían más que nada como una suerte de antídoto contra el miedo a la hecatombe. Se exaltaba la preparación individual frente a un enemigo invisible e incontrolable que podía estar acechando la cotidianeidad en cualquier instante.
Ese imaginario del refugio, el búnker, la lata de conserva, la radio de manivela, aquello se convirtió en símbolo de una cultura que reconocía quizá por primera vez de manera masiva que la civilización podía desplomarse en cuestión de horas. Pero el siglo XXI presenta nuevas amenazas y también nuevos preparacionistas. En el siglo XXI el preparacionismo se ha diversificado, se ha mercantilizado y por supuesto se ha globalizado. El miedo a una guerra nuclear podríamos decir que se ha desplazado hacia otros escenarios. Una crisis climática, pandemias, escasez, ciberataques, apagones eléctricos, inestabilidad política, guerras regionales. Entonces, hoy el preparacionista no solo teme a la bomba atómica, teme al fallo sistémico de todo el mundo interdependiente. Y en el corazón del preparacionismo, del actual, late ese ideal cercano a la autosuficiencia, no depender totalmente de las estructuras externas. Cultivar huertos, aprender a filtrar el agua, a potabilizarla, tener energía solar, almacenarla, medicinas, medicamentos. Es un intento de recuperar la soberanía de la vida cotidiana en caso de que ésta pudiese quebrar en el seno de la colectividad. Muchos preparacionistas se conciben a sí mismos como solitarios, responsables únicamente de los suyos, en Estados Unidos sobre todo incluso armados para defender sus recursos ante posibles depredadores. Y aquí el preparacionismo corre el riesgo de transformarse, ahí sí, en una paranoia individualista. El preparacionismo en su mejor versión es una sabiduría de previsión que se remonta al Neolítico. Saber que la abundancia puede interrumpirse, que la energía no es eterna, que la salud pública puede fallar y a partir de ahí se nos invita a vivir con consciencia, a pensar en el mañana, a recuperar habilidades prácticas olvidadas, pero en su peor versión puede convertirse en una suerte de obsesión apocalíptica que derive en una acumulación irracional, en el aislamiento social e incluso, en muchos casos, en la justificación de la violencia contra los otros. Así que el preparacionismo oscila entre la virtud de la prudencia y el riesgo de la paranoia. Pero desde la filosofía de la historia, que es lo que estamos intentando hacer en este canal, el auge del preparacionismo revela más sobre nuestra época que sobre los desastres mismos contra los que quiere, protegerse. Porque este preparacionismo lo que está haciendo es mostrarnos un mundo en el que la confianza en la continuidad del sistema ya se ha quebrado. Eso hace que el vídeo que yo les puse anterior no sea per se alarmista, sino constatativo descriptivo de una realidad que está ya en la cultura popular y en el imaginario colectivo de los occidentales. Ya no creemos, como en el siglo XIX, en el progreso lineal e ilimitado y en la promesa de la abundancia infinita. No, ahora vivimos en la sospecha permanente de que algo puede colapsar. El clima, la economía, la tecnología, la política o todo a la vez. Entonces el preparacionista sería el personaje que encarna esa conciencia. La exaltación de la preparación es, en el fondo, la exaltación de la vulnerabilidad del presente. Es un reflejo cultural profundo de un mundo que ha perdido su fe en la estabilidad y su confianza en los demás. Y en este marco, y ahora viene lo más reciente de todo, surge un movimiento particularmente llamativo, rayano con la paranoia, que además es identitario y se convierte en la caricatura de todas las estructuras que he mencionado hasta este preciso instante. Me refiero a lo que podríamos denominar el liberalismo o libertarismo fitness. En los últimos años,
se ha consolidado un entramado identitario que resulta de la combinación del liberalismo radical, del extremismo ideológico de derechas, de la cultura del fitness y de la inversión, qué curioso, en criptomonedas. Este producto batiburrillo que se ofrece viene a ser algo, lo voy a resumir, viene a ser algo así. Miren, el liberalismo radical centra el valor en el individuo frente al Estado, defendiendo la autosuficiencia y el libre mercado al mismo tiempo. Por otro lado, el extremismo de derechas, que en sí es ideología, pero no tiene fundamento per se, porque no carece de lógica desde la perspectiva histórica, añade un componente identitario de orden, de tradición, de rechazo al sistema político y social y de prevalencia de unos valores que son previamente tamizados, estructurados e interpretados por una ideología que elimina aquello que no le conviene de esos valores. Luego, la cultura del fitness ha convertido el cuerpo en símbolo moral, político y de disciplina personal del varón, principalmente del varón. Por último, las criptomonedas nos ofrecen presuntamente, muy presuntamente, pero esto es casi una religión, por lo tanto, ¿qué más da? Que sea verdad o no, es cuestión de fe. Nos ofrecen las criptomonedas una independencia económica, una manera de mostrar un rechazo a bancos y gobiernos, y nos vende una suerte de refugio, como el refugio del preparacionista frente a la incertidumbre. En definitiva, se está reconociendo el fracaso. Se está reconociendo el fracaso, aunque con otras palabras y otras actitudes. Todos estos elementos se unen, se imbrican en una narrativa común. La exaltación de la autosuficiencia, el rechazo al sistema y la idea primitiva de que solo el fuerte en lo físico, el fuerte en lo económico y el fuerte en lo político, podrá sobrevivir en un mundo incierto y colapsado. El liberalismo radical enfatiza que el Estado es un obstáculo y que solo el individuo es garante de su destino. La extrema derecha combina una suerte de rechazo a las élites, rechazo al globalismo, rechazo, por supuesto, al multiculturalismo, y lo combina con la defensa del orden que le conviene a él, de la pureza y de la fuerza bruta, de la fuerza física, de la fuerza de la testosterona, de la proteína. El fitness se transforma en símbolo ideológico, no en símbolo de salud, sino en símbolo ideológico de disciplina, de autosuperación y de preparación para una supuesta lucha que es cultural. Es misteriosamente cultural. Cuando de un músculo no salen per se ideas. Luego es surrealista, verdaderamente surrealista. Y por último, las criptomonedas se interpretan como el refugio económico, ya he dicho, frente a bancos, gobiernos, que nos reforzaría una cierta independencia. Entonces, aquí hay una narrativa común. El Estado y las élites quieren que usted sea débil. Solo el individuo fuerte, fuerte de dinero, fuerte de cuerpo, sobrevivirá. Y la disciplina física, financiera y política es lo único que nos puede hacer superiores frente a los demás, con lo cual nos convertiríamos en una élite, eso que tanto criticamos. Lo que pasa es que ya no estamos ante un pensamiento filosófico, ni muchísimo menos, sino, primero, ante algo totalmente ideológico e irreflexivo, límbico hasta el grado sumo, pero además estamos evidentemente ante un negocio. Un nuevo subproducto de la sociedad del estrés y los estilos de vida que se ofrece a un público muy determinado, particularmente proclive a morder ese tipo de anzuelo. Un público que a todas luces, principalmente por su falta de ellas, tiene carencias evidentes, carencias culturales, morales, afectivas, éticas, pero sobre todo que tiene muchísimo miedo, tiene pavor, absoluto pavor, y por eso necesita tantísimo de la aceptación. Estamos una vez más
ante otro escenario de degradación cultural que aboca, este sí, al hombre de la modernidad tardía a un autocanibalismo voraz basado no en la experiencia, no en la cultura, no en la sapiencia, no en el intelecto, sino en las emociones más primarias que lo habitan. En fin, una pena, pero a todas luces es lo que tenemos. Paz y bien para todos y que Dios les bendiga.